Matrix de observar la realidad que boicotean tu trabajo de luz como semilla estelar. Este es el título de este nuevo contenido. Te doy la bienvenida a tu canal Soy Anormal Familia de Luz. Yo soy Norma del Río y estoy muy contenta de invitarte a esta nueva sección que hemos titulado Diálogos del Alma con la Familia de Luz. Así que si quieres saber más acerca de esto, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar. Como puedes darte cuenta, hemos abierto una nueva sección que solamente varía en el formato en que vamos a presentar la información. En nuestros primeros videos hemos estado viendo nuestros contenidos, una parte donde hemos estado haciendo algunos audios, otro donde hemos estado trabajando con imágenes, pero en esta ocasión vamos a dialogar. Vamos a desarrollar este tema sobre estas formas de observar que todavía nos tienen allí enganchadas como semillas estelares. Estamos enganchados en la Matrix, observando la realidad de este momento actual del planeta desde tres formas que no nos permiten avanzar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en esta nueva sección que seguramente estaremos y continuaremos alimentando a través de este formato de diálogos, platicando contigo sobre esto que nos sucede como semillas estelares y que a veces, aun cuando ya estamos muy despiertas, todavía nos damos unos atorones y no sabemos de repente cómo salir de esto. Así que esta nueva sección es para que podamos hablar de manera más directa y bueno, hacer algunos comentarios que te permitan hacer más operativo, más práctico esta transición energética conocida como la ascensión planetaria. Iniciamos entonces esta sección con este título sobre 3 modos Matrix de observar la realidad que boicotean nuestro trabajo de luz como semillas estelares. Estas 3 formas son el modo psicológico, el modo de sobrevivencia y el modo dual o dualidad. Y dado que hay bastantes cosas que decir muy interesantes acerca de cómo funcionan cada una de estas formas Matrix en las que hemos aprendido por programación a observar la realidad, vamos a dedicar un video para cada una de estas 3 formas que acabo de mencionar. Así que en esta ocasión iniciaremos con explorar cómo es esta forma Matrix de observar la realidad en modo psicológico. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué podemos hacer para salir de esta forma de observar la realidad y elevar nuestra percepción hacia una observación con lógica más espiritual? Vamos a comenzar entonces con explorar primero que nada qué es observar. ¿Qué es observar para nosotras las semillas estelares o los miembros de la familia de luz? Observar es una de las herramientas fundamentales de una semilla estelar que tiene, o un trabajador de la luz que posee, para poder aprender a reconfigurarse, ¿sí?, en esta nueva frecuencia 5D. Entonces, observar es la forma que nos conecta, es decir, la manera como observamos la realidad,
nos va a conectar con la frecuencia de la misma. Así que observar se vuelve fundamental para las semillas estelares. La manera como lo hacen, es decir, la calidad de su observación es fundamental para poder generar una nueva realidad. Es decir, esas cualidades, o digamos más bien de esta manera, ¿qué cualidades debe tener la observación de la realidad, ¿sí?, que una semilla estelar ejecuta, opera, realiza, ¿sí?, para que pueda hacer una observación con lógica espiritual y por tanto pueda sostener de manera permanente su frecuencia o irse alineando a esa frecuencia 5D que tiene una lógica espiritual. Entonces, una de las tareas fundamentales de la familia de luz de la rama de los rebeldes, ¿sí?, es aprender a observar con lógica espiritual, porque es la forma en que podemos desmontar al sistema. No podemos desmontar el sistema, o más bien ayudar a los humanos a que nos volvamos un colectivo consciente más amplio si no sabemos observar lo que está sucediendo en este momento con ojos de lógica espiritual y no sabemos cómo soltar esa observación Matrix que traemos tan arraigada en el tuétano de los huesos y que son hábitos muy inconscientes que en este momento de transición a veces es muy difícil observar, darnos cuenta porque son sutiles, muy pequeños. Observar, como puedes darte cuenta, es una herramienta psíquica. Es una herramienta psíquica muy importante que el trabajador de la luz debe ser consciente que justo puede utilizar como herramienta. Recuerda que lo que determina tu frecuencia es principalmente tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias está compuesto por tus singulares pensamientos e ideas. Tus singulares pensamientos e ideas, a su vez, están determinados por tu forma de percibir eso que tú ves como realidad. Y a su vez, eso que tú percibes como realidad está determinado por la manera como observas. Cómo observas eso que tú reconoces como realidad. Asimismo, eso que tú observas se determina por tu sistema de creencias. ¿Te fijas? Entonces observar se vuelve fundamental. Indagar como semilla estelar, como trabajador de la luz, ¿cuál es la forma en que yo observo todo lo que está aconteciendo en este momento, tanto en mi vida personal como en el colectivo, en el mundo humano, en el proceso y este momento de transición energética? Darme cuenta cómo observo todos estos acontecimientos va a ayudarme mucho para saber qué tanto sigo conectada o conectado a esta lógica tridimensional o que también conocemos como lógica Matrix 3D. De esta manera, saber si estamos funcionando en alguna de estas tres formas de observación Matrix como semillas estelares va a ser muy importante, porque vas a irte dando cuenta cómo es de sutil cuando de repente estamos observando algo de lo que sucede tanto en nuestra vida personal o lo que sucede en nuestro mundo inmediato o lo que sucede justo en el planeta, cuando de repente nos damos cuenta que lo que estamos observando no precisamente lo estamos haciendo desde una lógica espiritual. Si somos capaces de fortalecer nuestra habilidad de observarnos, la forma como observamos, de darnos cuenta si seguimos observando ciertos acontecimientos desde ojos tridimensionales, nuestra labor como semillas estelares, como trabajadores de la luz, definitivamente va a potenciarse, porque cada que tú te caches observando con esa lógica tridimensional cualquier acontecimiento de tu vida, ya sea de forma personal o simplemente
sí, de forma colectiva, es decir, qué está sucediendo en el mundo, cada que tú te caches observando eso con ojos tridimensionales, seguramente vas a poder hacer el ajuste de esa observación y poderlo observar desde una lógica espiritual. Seguramente me vas a entender mucho mejor ahorita que comencemos a describir cómo es esta forma de observación Matrix en modo psicológico. Observar en modo psicológico lo que sucede. Esa es una manera en la que tú todavía te enredas en situaciones y condiciones Matrix que siguen alimentando este sistema de miedo. Cuando tú observas cualquier situación, puede ser una relación, a lo mejor una relación con tu madre, con algún familiar, con tu padre, con tu hermano, con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, con tu amante, no lo sé. Lo que tú estés observando que sucede ahí, con tu familia incluso completa, ¿sí? Si tú sigues observando lo que sucede allí desde un enfoque psicológico, tú sigues perpetuando una manera tridimensional de ver la realidad. ¿Cómo es observarlo de modo psicológico? Empiezas a darte esas explicaciones de que lo que está sucediendo allí en esa relación es porque fulanita o perenganito, sutanito está traumado o sufrió mucho durante su niñez, o todo este tipo de narrativas en las que ponemos la atención en el sufrimiento de las personas y en el drama, técnicamente en el drama. Y a veces lo hacemos sin ningún sentido, es decir, no nos es tan útil estar repitiendo todas las razones dramáticas por las que esa relación, según tú, está como está. ¿Sí? Ese es uno en cuanto a la relación. Te pongo otro ejemplo. Algunas semillas estelares están muy preocupadas por la comunidad de humanos que aún no despiertan y por esta obediencia incondicional que siguen teniendo hacia el sistema, sobre todo con esto que pasó de la famosa pandemia, ¿sí? Hay gente verdaderamente preocupada. Esto es observar el modo psicológico, estar tan preocupado por quienes no pueden aún escuchar ese despertar espiritual y siguen de alguna manera conectados al sistema Matrix, alimentando esta energía, esta frecuencia tridimensional que se sostiene en una frecuencia de miedo. Cuando tú observas esto con angustia, preocupación por estos humanos aún dormidos y haces tu labor a lo mejor de colaborar, ¿sí?, a esparcir conciencia, a esparcir conocimiento para que los humanos puedan saber lo que está sucediendo, pero cuando tú lo estás observando con angustia y preocupación, estás observando todo en modo psicológico. Es decir, estás preocupado por esos humanos, qué les va a pasar, y es que son unos borregos y el sistema nos ha hecho, nos ha programado, y allí está tu atención en el drama. Y tú puedes decir, oye, pero es que, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, nada más cuántos humanos están allí todavía, obedeciendo al sistema. Bueno, esa es tu labor, desapegarte de la necesidad de salvar a todos, particularmente a esos que no muestran interés en ser salvados. Observarlo en modo espiritual implica que seas capaz de desapegarte de esa malestar que te causa ver a tanto humano que aún no logra despertar de esta situación tridimensional en la que hemos vivido por eones. Es decir, tienes que elevar la forma como observas esto y verlo como un plan. Es decir, hay que tener la humildad de aceptar que hay muchas cosas que no entendemos como semillas estelares, aun cuando sabemos perfectamente que no pertenecemos al sistema y que si hemos estado muy involucrados en alguna parte del sistema es porque era parte de la misión, es decir, parte de vivir esa experiencia que nos permitiera después poder divulgar información que ayude a humanos a cómo salir de allí, ¿sí?
para mí esa es una de las funciones principales que ha tenido estas semillas estelares, este grupo de trabajadores de luz que pertenecen a la familia de luz de la rama de los rebeldes. Son personas que se introducen de lleno a una área del sistema y después salen de allí, ¿sí? Pero haciendo un proceso de toma de conciencia de todo lo que vivieron mientras estuvieron sumergidos en esta percepción tridimensional, ¿sí? Sobre ese tema específico que les atrae, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso es el tema de la conducta. Entonces, años me dediqué a trabajar con un montón de grupos, ¿sí? Y yo observaba las cosas de forma psicológica. Claro que siempre estaba buscando en el trauma y las heridas, pero llega un momento en que la gente no sabe cómo salir de ahí, la gente se vuelve adicta al dolor. Ahora, ¿cómo hacerlo para cambiar ese modo de observación? Tienes que verlo de otra manera, es decir, tienes que pensarlo desde otro razonamiento. Hay un razonamiento espiritual muy coherente y congruente que muchos ya no solamente lo decimos como narrativa, sino lo aplicamos. Tienes que aceptar que lo que está viviendo ese pedazo de humanidad, ese colectivo inconsciente de humanidad, lo ha decidido antes de venir. Es decir, hay un plan álmico para cada quien. A ti no te toca convencer a nadie. A ti te toca divulgar información si es que es parte de tu propósito. ¿Sí? Te toca ser coherente, ¿sí? Buscar la coherencia en tu interior, ¿sí? Entre esta lógica espiritual, ¿sí? Y tu vida cotidiana, para que al menos te conviertas en alguien que otros puedan emular, te conviertas en alguien ejemplar, ¿sí? Entonces, cuando tú observas de forma psicológica, sufres por la humanidad, no puedes sufrir más. Ese es frecuencia de miedo y sigues alimentando ese modo energético que está colapsando ya en este momento. Tienes que observar con lógica espiritual y entonces una de las cosas que tienes que aceptar es que cada alma tiene su propio proceso de despertar espiritual. Y habrá algunas, y eso es algo que también tienes que aceptar, que simplemente no van a vivir ese proceso de despertar espiritual y seguirán ahí funcionando en ese modo Matrix. Esa es una cosa que tienes que aceptar. Otra cosa es que tienes que aceptar que a pesar de que el sistema esté dando pataletas, ¿sí? Para seguir, ¿cómo se dice?, manteniendo el control del planeta, de todas maneras el sistema, ¿sí?, está en colapso, es decir, es inevitable el proceso ascensional tanto del planeta como de la humanidad. Es inevitable. Esto no es algo que, aunque se ralentice con todas las estrategias que han estado poniendo, como la famosa pandemia, fue una estrategia muy clara, sí, bastante bien pensada para ralentizar el proceso de ascensión de los humanos en este momento que la transición energética está iniciando. Estamos en el momento pionero de la transición y está iniciando con un bombardeo exquisito de energías fotónicas de alta frecuencia. Es decir, ya está entrando energía a la superficie del planeta muy fuerte, muy intensa, que nos está permitiendo generar este proceso de cambio, este proceso de transición energética. Y la manera en que tenemos que apoyarlo es así, ¿sí?, cambiando nuestra frecuencia, nuestra percepción, nuestra observación. Ya no podemos seguir observando en el drama para darnos una explicación de lo que sucede. No te des más explicaciones dramáticas. Date explicaciones con lógica espiritual. Y aquellas que no puedes comprender, acepta. Aunque seamos semillas estelares, no todo está a nuestro alcance de la comprensión. Hay planes dentro de planes. Hay una fuerza más grande y al mismo tiempo somos esa fuerza, es decir, son dos realidades que vivimos. Hay una fuerza, una energía, una conciencia superinteligente que tiene planes sobre planes y planes. Y en esos planes estamos nosotros como humanidad. Así que todo es perfecto. Por eso cuando tú escuchas, todo es perfecto, a pesar de que no se vea en apariencia, en superficie, no se vea eso, ¿sí? A pesar de eso, ¿sí?, es perfecto, ¿sí? Y esto es importante porque yo me he encontrado también con canales que por un lado nos hablan de la frecuencia vibratoria, nos hablan de cómo elevarla, nos hablan de cómo se genera la realidad a través de nuestro sistema de creencias y pensamientos, y es decir, ¿cómo sabemos qué pensamos? Pues observando cómo observamos, ¿sí? Observando cómo observamos lo que sucede,
somos conciencia, ¿sí? Entonces nos hablan de todo este mecanismo metafísico, que es metafísico porque no alcanzamos a palparlo como estamos acostumbrados en esta percepción materialista, pero eso no significa que no existe, es física pura. Es empezar a entender cómo funciona la física de la conciencia. La conciencia es física, ¿sí? Tiene una influencia total y plena en la fisicalidad. Es la que le da forma. Y en este mundo denso, todavía denso porque es tridimensional, porque es material, aún vivimos en el modo de la materia, es denso. Los procesos son lentos y graduales. Estamos haciendo la transición gradual, ¿sí? De una percepción, de un modo de frecuencia energética que ha sido denso y tenso a un modo de frecuencia más elevado, que es más rápido, ¿sí? Entonces, la manera en que la vida cotidiana se hace esto es justo como observamos, es el primer paso, ¿sí? Porque tú vas a actuar de acuerdo a cómo observas. Por eso tenemos ahorita tanta gente despierta, de alguna manera parcialmente despierta, pero que sigue reproduciendo conductas Matrix, aun cuando se sientan incluso salvadores de la humanidad, ¿sí? Hay gente que anda todavía con esta narrativa incoherente. Nada más es observar, ¿sí? Necesitamos observar esto para que le podamos dar coherencia a la frecuencia y poderla sostener en este modo 5D, que apenas estamos descubriendo muchos cómo es que funciona, ¿sí? Ese es uno de los modos que tú tienes que trascender. Deja de estar viendo las cosas de manera psicológica y aprende a verlos de forma energética. Solamente ve frecuencias. Date cuenta que cada persona, cada humano es una frecuencia. Y si hay humanos en frecuencia 3D, pues entiende que su lógica es distinta. Ellos no perciben las formas como tú las percibes de la realidad, ¿sí? Y tú no puedes ni juzgarlos ni condenarlos por eso. Hacer juicio de la manera como alguien, ¿sí?, sea despierto o no despierto, ¿sí?, está actuando, es otra forma psicológica en la que colaboramos a seguir manteniendo esta frecuencia de miedo, a que se ralentice más el proceso ascensional. Entonces, salte del modo psicológico. Ya no te sirve ver las cosas de manera psicológica. Ya no nos sirve. Tenemos que trascender el pasado, ¿sí? Y la psicología en este planeta solamente ha servido para revisar el pasado, muchas veces para etiquetar de acuerdo a nuestra historia de vida, y otras más para justificar por qué nos pasa y por qué somos como somos. No ha habido un manejo muy decente de la psicología porque hemos estado sumergidos en una programación Matrix y nunca se ha incorporado el tema de la energía en el proceso terapéutico de las terapias psicológicas humanas. Hay unas que se parecen mucho y son todas las terapias que tienen que, todos los enfoques psicológicos y terapéuticos que tienen que ver con el enfoque humanista, con este enfoque de la tercera fuerza de la psicología, que de alguna manera se está representada por Abraham Maslow, Peirce, todos estos humanistas, psicólogos que sí introdujeron otros elementos al enfoque, ¿sí?, al enfoque de cómo se observa lo que le sucede al humano cuando no está siendo funcional, ¿sí? Pero aún así no está incorporado en el enfoque energético porque era un elemento, una variable que se nos ocultó durante años. Es decir, con esta programación materialista siempre hemos observado solamente lo que nuestros 5 sentidos perciben y lo que racional e intelectualmente alcanzamos a distinguir. Sí, pero nadie nos enseñó que hay una realidad energética que envuelve toda esta realidad material, ¿sí?, y que esto tiene que ver con frecuencia, con física, con conciencia, con forma de observación y percepción, ¿sí? Y esto cambia totalmente el modo de proveer, ¿sí?, herramientas que permitan generar salud emocional en los humanos. Mientras los humanos están atascados en psicologizar sus procesos de crecimiento y madurez espiritual, ojo, en lugar de verlos como problemas que me pasan, no sé, hay que verlos como las condiciones que te generan crecimiento espiritual. Esa es una clave, ¿sí? En lugar de verlo como eso, ¿sí?, lo ven con el drama. Me pasó, me hizo, me volvió, no era justo, fui víctima de... Esta narrativa es tridimensional. Esta narrativa no te permite trascender. Esta narrativa no te permite ir gradualmente hasta esta frecuencia 5D. Acá ya no se miran las cosas con ese razonamiento, ¿sí?, con esa lógica de sobrevivencia y dolor y sufrimiento, drama.
Acá se observa como un proceso espiritual de aprendizaje elegido por ti mismo como alma mucho antes de que encarnaras. ¿Sí? Es decir, hay un proceso administrativo allá arriba que no queremos reconocer. Nos es más fácil decir que somos víctimas de las circunstancias, de la suerte, que no es justo, que no está bien. Necesitamos incorporarse. Así vas afinando tu percepción hacia esa lógica espiritual. ¿Cómo puedo solucionar esta observación persistente en modo psicológico que tengo ya habitualmente de observar mi realidad? Particularmente a lo mejor algunas escenas, no todo lo observamos psicológicamente, pero de repente con algunas cosas nos enganchamos. Si tú aún tienes necesidad de observar o te cachas observando una situación desde el modo psicológico, es decir, en el drama, ¿sí?, en el pasado, en lo que sucedió, buscando razonamientos de por qué sucedió eso, ¿no? Si tú te das cuenta que aún necesitas observar de esa manera, la clave está en aceptar que aún tienes heridas que sanar. Uno se engancha con lo que no se ha sanado. Y como uno de los retos como semillas estelares es abrir nuestro corazón para recuperar nuestro cuerpo sensorial y nuestra percepción sensorial, ¿sí?, que surge del ejercicio, de un buen ejercicio de nuestro cuerpo emocional. Y tú ya debes saber que vivimos en un sistema que ha hecho de todo para ignorar el cuerpo emocional y para no solamente ignorarlo, sino para mirarlo de forma peyorativa e inferiorizada. Es decir, como las emociones no son tan importantes y la verdad hay que aprender a controlarlas porque hasta nos sacan. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es recuperar, ¿sí?, ese cuerpo sensorial, ¿sí?, para que tú puedas ser capaz de desconectarte de esta lógica tridimensional, ¿sí?, donde desconoces todo lo que tenga que ver con tu manejo de emociones, ¿sí? Una semilla estelar tiene la obligación de, si no recuerda cómo, aprender, ¿sí?, de nuevo, cómo se autorregula uno emocionalmente, de manera que seas capaz de generar tu propia paz. Es decir, tú eres quien genera tu paz. Y para poder generar paz, necesitamos dejar de ver las cosas, ¿sí?, con este modo psicológico que siempre está metido en el drama. La psicología humana está construida desde el drama. No está construida desde la fe en el humano, sino desde una visión de enfermo, ¿sí?, de alguien que es antisocial, de alguien, es decir, el que no se adapta es el que tiene un problema, y la adaptación siempre ha implicado sometimiento y una pérdida de la desconexión con nosotros mismos. Esa es la lógica tridimensional. Por eso no podemos seguir observando con drama. Tienes que recordar que hay un mundo espiritual que tiene administración, tiene departamentos administrativos donde tú tomas la decisión de venir a vivir la experiencia humana encarnada en este cuerpo, en este traje humano, ¿sí? Y es una decisión que tú tomaste y tienes un plan. Entonces lo que te está sucediendo, ¿sí?, tú lo elegiste, ¿sí? Lo que ves que le está sucediendo a otros y te tienes tan angustiado, ellos lo eligieron, ¿sí? La angustia que tú sientes por los humanos no despiertos no te ayuda a ti y mucho menos a los humanos. Tienes que tener fe y tienes que aceptar que habrá cosas que no van a ser como tú esperas. Tienes que renunciar a las expectativas específicas de cómo debe o debería de ser. Solamente hay que fluir con esta lógica, comprender que hay un plan detrás de todo esto. Esa es la clave. Si tú sigues persistiendo en la necesidad de ver algo psicológicamente o te cachas, hay una herida que hay que descubrir y sanar. Es ahí donde te enganchas. Esa es una clave que te dejo. Busca dónde te sigue doliendo cuando observas algo del mundo y seguro hay una herida que hay que atender. Atiéndela, sánala. Y regularmente se sana con la aceptación. Del pasado ya no podemos hacer nada más que extraer el aprendizaje. Si es un pasado,
¿sí?, de tus improntas kármicas o de tu Akash, solamente llora el dolor y ya, despídete de eso. Finalmente, como semillas estelares que estuvimos durante muchos años y muchas encarnaciones en misión, traemos varias cosas traumáticas de lo que vivimos, pero eso ya es pasado, ¿va? Esa es la clave para poder salir de este modo de observación. Observar es una función de nuestra conciencia que nos permite, si sabemos hacerlos, comenzar a progresivamente, paso a paso, elevar nuestra frecuencia. Porque cuando observamos la manera en que observamos la realidad, podemos darnos cuenta si estamos observando desde ojos tridimensionales y por tanto con una lógica de sobrevivencia, o estamos observando desde ojos espirituales y por tanto con una lógica espiritual. Ya sabemos que para observar con ojos espirituales tenemos que observar con ojos compasivos y amorosos para que nos permita dar ese salto gradual, muy sutil, que nos hace darnos cuenta, ¿sí?, cuando no estamos observando con lógica espiritual. Así que la observación es una herramienta fundamental para la semilla estelar porque es la manera en la que ajusta su frecuencia a esta nueva energía. La semilla estelar tiene que salirse de la percepción de sobrevivencia, tiene que salirse de la percepción del miedo, aun cuando estemos viendo cosas muy caóticas aparentemente, y desde luego que hay una parte caótica, pero también hay una parte sanadora. Y eso es donde tenemos que poner nuestra atención. Muchas semillas estelares están poniendo la atención en el drama. El drama no nos sirve porque es un modo de observar en sobrevivencia. Lo que me interesaba mucho es que te darás cuenta que observar es fundamental. Es una cualidad, una herramienta virtuosa fundamental que si aún no la desarrollas totalmente, es importante que te des cuenta que tienes que darte el tiempo para hacerlo. Es decir, es fundamental que te des cuenta cómo observas y después que te des cuenta que te das cuenta cómo observas, porque eso es lo que te va llevando a niveles más elevados de la toma de conciencia que tanto necesitamos para poder comprender cómo funciona esa realidad en una frecuencia de quinta dimensión. Estamos en un proceso de transición energética y la forma en que vamos a hacer la transición, las semillas estelares, o la manera en que colaboramos a que se haga, es aprendiendo a poner la atención en otros puntos de referencia que no sean tridimensionales. Y con esto hemos llegado hasta el final de esta primera parte sobre 3 formas de observación Matrix que boicotean nuestro trabajo como trabajadores de la luz. En esta primera parte revisamos el modo psicológico, así que no te pierdas nuestro siguiente episodio donde estaremos revisando cómo es este modo de observación Matrix que conocemos como modo de sobrevivencia. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Si por favor aún no te suscribes a nuestro canal, te agradeceré mucho que lo hagas. Si ya lo hiciste, de nuevo, gracias. Y bueno, por favor, si te gusta el contenido, dale un like para que pueda llegar a más gente.
o compártelo con tus amigos, con tus conocidos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de tu canal Soy Anormal, Familia de Luz.